Continuamos, amados hermanos, con las lecturas y devocionales y reflexiones, leyendo la palabra del Señor. A través de las Escrituras hemos llegado a la segunda epístola a Timoteo. Estamos ubicados ahora en el capítulo 3. Ayer estuvimos revisando este pasaje bíblico interesante, en donde el apóstol Pablo, desde la cárcel, escribiendo a Timoteo proféticamente, le anuncia que los días finales de las iglesias cristianas, de las distintas denominaciones que se formarían, porque para entonces la iglesia tenía un solo nombre, llevaba el nombre de Jesucristo, era iglesia cristiana en cada ciudad. Si Pablo enviaba una carta a Éfeso, por ejemplo, todas las iglesias que estuvieran ubicadas allí en distintas casas de familia, pues no habían templos todavía. Las iglesias se reunían, los hermanos se reunían en la casa de algún cristiano, de alguna persona quizás con liderazgo o servicial, que prestaba su casa para estos fines. Allí adoraban al Señor y cantaban, y pues en la ciudad habría, según la distancia, habría distintas células o grupos familiares que conformaban finalmente una sola iglesia, y la carta debía ser leída por la iglesia. Hoy en día esto sería muy difícil, porque, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, por decir algo, se envía una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Caracas. Bueno, pero el problema es que hoy existen distintas denominaciones, organizaciones e iglesias, y en la mayoría de los casos son imperios impenetrables. La palabra de Dios prácticamente no puede entrar hoy en día en las iglesias, no tiene permiso para entrar, sino que un hombre levanta un imperio, una organización o una congregación, y cuando llega la carta del apóstol Pablo, el líder de ese lugar, el monarca, el que está reinando para el momento, o el dueño de las cosas que están allí en el templo, él decide si esa doctrina bíblica se enseña o no en la iglesia. Y si no le gusta porque ataca los las tradiciones, las creencias, los negocios personales que pueda tener el rey de ese lugar. Entonces la carta del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, no tiene entrada a lo que se denomina hoy como Iglesia del Señor. Es muy complicado. Existen ya muchas denominaciones e iglesias que no le permiten a la palabra de Dios hablar, sino que ellos tienen ahora una nueva palabra revelada. En ocasiones tienen a un apóstol moderno y de paso modernizado, lleno de vanidades, no solo de la tecnología, que no sería malo usar la tecnología, por supuesto. Me refiero al modernismo vanidoso, el deseo de tener un imperio majestuoso, en donde se vea que reina el supuesto apóstol y profeta moderno, y él tiene revelación personal, moderna, de parte de Dios y del nuevo Espíritu Santo, nacido no sé en dónde, y del nuevo Jesucristo de estos tiempos, incluso reggaetonero, porque el Jesucristo actual es reggaetonero, es muy rock and rollero, y pues enchapado al estilo de ellos. Total que como la Biblia puede entrar a ese lugar. El apóstol Pablo nos advirtió de estas cosas. Dijo que en los postreros tiempos las iglesias estarían minadas de creyentes bautizados y de predicadores, falsos maestros, que se harían sus propias concupiscencias o seguirían sus propias concupiscencias, y esto enseñarían a las iglesias, que las iglesias estarían llenas de hombres impíos, malos, como él los menciona. Pues podemos hacer una lectura de lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, o sea, muy fieros, fieras indómitas, porque los hombres, dice, serán amadores de sí mismos. Estos serán
dentro de las iglesias también. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de Dios, perdón, amadores de los deleites más que de Dios, o sea que no amarán a Dios, y tendrán apariencia de cristianos, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, pues con su comportamiento. Y Pablo le recomienda a Timoteo, a estos evita, aléjate de ellos, porque esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, pues ellos en su vida malvada siempre encuentran mujeres que también andan en una vida desviada y lógicamente que son arrastrados por concupiscencias. Este tipo de mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento del Evangelio, dice el versículo 7. Siempre aprenden, aprenden y aprenden, pero nunca aprenden nada. Y de la manera en que Janes y Jambres, los magos que resistieron a Moisés, así también estos hombres falsos maestros resisten a la verdad, es decir, se oponen a las cosas bíblicas, porque son hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Es decir, que ellos no aman la fe bíblica, no aman la doctrina bíblica, pero ellos no irán más adelante, no, porque el Señor los va a detener y dice, su propia insensatez será manifiesta a todos. Es decir, que finalmente mucha gente se dará cuenta de lo insensatos que son esos hombres, como lo fue la de aquellos Janes y Jambres, que finalmente quedaron avergonzados frente a Moisés y al pueblo. Esta es la lectura que hicimos en la clase anterior. Ahora podemos pasar un poco más adelante y continuar. Dice la Biblia, pero tú, Timoteo, ahora esta palabra es para hoy, para nosotros hoy. Dice, tú has seguido mi doctrina, escucha bien, mi conducta, propósito, tú has seguido mi fe, longanimidad, amor, paciencia. Has visto mis persecuciones, padecimientos, y tú las has seguido, Timoteo, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora, Timoteo conocía estas ciudades, él era de allí, era cercano de estas tierras y conocía muy bien al apóstol Pablo y conocía sus persecuciones. Entonces, el apóstol está haciendo aquí un contraste entre los falsos maestros y los hombres impíos y la vida misma del apóstol Pablo. Esto no significa que el siervo de Dios está escribiendo esta carta para echarse flores. No. Los hombres humildes no necesitan echarse flores, solamente quisiera el hombre de Dios al predicar la palabra, quisiera que otros puedan ver su ejemplo y seguirlo, si es que ha tenido un buen carácter y una buena conducta que pueda seguirse. En este caso sabemos que el apóstol Pablo es un hombre digno de imitar y le está diciendo al apóstol, a el siervo, al discípulo Timoteo, le está diciendo, tú me conoces, tú has visto la doctrina, tú me has escuchado enseñar, sabes de qué se trata este camino. Además, me has visto en las persecuciones. He tratado de ser un hombre fiel a la palabra, al Señor Jesús, a lo que Él me ha ordenado. Tú me has visto cómo he tenido que luchar contra los falsos maestros y las falsas doctrinas. Creo que puedes tener confianza en mí, Timoteo. Por tanto, sigue mi ejemplo. A todos les digo sí. El apóstol Pablo es digno de que nosotros sigamos su ejemplo y lo escuchemos, y leamos sus escritos, y veamos cómo formó a sus discípulos que fueron fieles, todos los que él menciona en sus cartas que se mantuvieron con él hasta el final y nosotros podamos seguir con mucha confianza todo este ejemplo y estas palabras y tener ese mismo tipo de carácter, de conducta y seguir sin ningún temor sus enseñanzas.
El apóstol Pablo tuvo muchos detractores, muchos perseguidores. Sin embargo, él no se detuvo en esto. Y también muchas aflicciones físicas, mucho maltrato, pero él mostraba su consagración. Él mostraba su amor. Él mostraba su perdón, su paciencia. Él sufría con paciencia, soportaba todo lo que le venía encima. Tenía un aguante, tenía una capacidad, una fortaleza. Y así continuaba. Y le está recordando esto a Timoteo, que se acuerde de sus persecuciones y de su doctrina y que no se aleje de esto, sino que se mantenga allí. Yo creo que cada creyente debe saber para qué fue llamado. No fuimos llamados especialmente para ser ricos y millonarios, como dicen los falsos maestros, que siempre están adulando a las personas. Tú serás rico, tú conseguirás tus sueños, los alcanzarás, todas tus metas son tuyas. Apodérate de ellas, este es el año de tu bendición. Si tú me das tu dinero, Dios te lo multiplicará. Si tú me dejas aquí tus carros, tus vehículos, tus tierras, tus posesiones, llegarás a ser un hombre rico y empresario en esta ciudad. Siempre están adulando a los hombres en cuanto a sus boberías terrenales con el fin de que puedan tener seguidores. Pero los hombres de Dios no estamos adulando a nadie, sino que le prometemos a la gente que el camino del Señor es angosto, que vamos a sufrir, pero que el Señor nos tendrá en cuenta y nos librará de muchas aflicciones y nos protegerá en medio de ellas. No se nos promete en la palabra del Señor necesariamente que vamos a ser ricos y millonarios y que nunca nos vamos a enfermar y que no vamos a pasar por terrenos difíciles. Por el contrario, se nos promete que por causa del Señor y del camino angosto, sufriremos aflicciones. Pasaremos en ocasiones necesidades, lloraremos, tendremos fracasos. A veces hay familias que incluso son golpeadas y se deterioran por causa de que el maligno tiene estos ataques contra los hijos de Dios. El maligno tiene a la gente del mundo bajo su dominio, pero no puede dominar a los hijos de Dios. Por tanto, lo que puede hacer, lo que le es permitido hacer al maligno es atacarlos, atacarlos, hacerles daño, afligirlos, infligirles de distintas maneras y persecuciones y cosas diversas que inventa el enemigo, hacer daño a su mente, es decir, causar dolor, aflicción. Los creyentes a veces tenemos que llegar a llorar, no a renegar, pero a llorar, a lamentar pérdidas. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido el cariño de mucha gente que supuestamente nos quería, pero que ya no nos aman por causa de las cosas que predicamos, que decimos. Escuchamos constantemente incluso a personas que asisten a las iglesias que dicen de nosotros no querer nuestras predicaciones, que somos muy rudos, que somos muy frontales, que somos muy sinceros y que somos muy bíblicos y que esto no es bueno para un mundo tan moderno. Este mundo moderno, inmoral, seductor, sensual, atraído solamente por la sexualidad, la morbosidad, la fama, el deseo de poder, odia, detesta nuestras predicaciones. Pero este camino del Señor nos promete en su palabra que es de sufrimientos, de muchas angustias, pero con seguridad de la compañía del Señor. Nunca el Señor nos abandonará en medio de nuestras aflicciones. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 12, todos los que quieren vivir de acuerdo a Cristo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, todos los que quieren ser buenos hijos de Dios y discípulos del Señor Jesús, padecerán persecución, serán perseguidos, serán calumniados. Y Pablo le está recordando esto al joven ministro, porque Timoteo para entonces era un joven pastor, mientras que Pablo era un anciano apóstol y maestro de la palabra. Total que la experiencia de Pablo le está advirtiendo a la juventud del ministerio de Timoteo que es llamado para pasar pruebas,
que él va a pasar por aguas profundas. Mira, Timoteo, te lo estoy advirtiendo. No estás llamado para ser famoso, no necesariamente, aunque podemos alcanzar alguna fama que no estamos buscando. Porque los que predicamos la palabra y a través de estos medios, pues hay gente que finalmente nos conoce o escucha de nosotros. Recientemente me presentaron a un ministro de Dios en una de nuestras reuniones de pastores y estando allí el hombre dice, he escuchado hablar de usted. Ah, quería conocerle en persona, quiero su número telefónico. Y otro dijo, lo he visto en los medios, en las redes, he escuchado sus mensajes. Otro me llamó desde el centro de Venezuela y dijo, iré hasta su casa para conocerle en persona. Hay un ministro de los Estados Unidos que desea venir a hablar con usted en persona. Estas cosas nos han acontecido. Nosotros no estamos buscando fama de ninguna manera. Lo que deseamos es predicar la palabra del Señor. Pero, lógicamente, a través de estas cartas, de estos medios, de estas predicaciones, llegamos a alcanzar algún tipo de fama que no estamos buscando. Es lógico, es obvio, es la respuesta a que extendemos el mensaje. Si Pablo hubiese tenido en ese tiempo WhatsApp, Internet o cualquiera de estas redes que nosotros usamos, creo que él hubiese hecho lo mismo. Para su tiempo no había esta tecnología total que él escribía cartas, pero Pablo no se callaba. Él siempre estaba hablando, siempre estaba predicando. Para callarle había que quitarle la cabeza. Y fue lo que hicieron los romanos. Era la única manera que le iban a callar, porque él, aunque le arrancaran la lengua, iba a seguir escribiendo cartas. Nosotros hoy en día no acostumbramos necesariamente a escribir cartas. Escribimos algunos manuales, algunos libros, los ministros de Dios, pues usamos los medios que podemos, pero usamos también la tecnología y enviamos nuestros mensajes a través de estas cartas de WhatsApp, cartas por la radio, mensajes grabados para que la gente pueda analizar la palabra de Dios y Dios les conceda enderezar sus vidas. Pero las cosas que les advertimos no es que serán millonarios, no es que necesariamente serán ricos y empresarios todos. No, no, no. Quizás algunos lleguen a estas cosas. Lo que sí les prometemos es, alguno quiere ser un hijo de Dios, quiere ser un discípulo, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Porque en este camino va a sufrir aflicciones, como Pablo le dijo a Timoteo claramente. Debes saber esto, Timoteo. Los que quieren vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a Cristo, van a padecer persecución. El que quiere tener una vida piadosa, el piadoso denuncia la maldad. El piadoso anuncia la venida de Cristo. El cristiano verdadero anuncia los juicios de Dios. El cristiano, el ministro de Dios, predica la crucifixión, la muerte de Cristo, la ensangrentada y martirizada vida de Cristo, como fue martirizado por nuestros pecados, y de esto se avergonzaron en su época muchos, pero Pablo dijo, no me avergüenzo del crucificado, no me avergüenzo del ensangrentado, del clavado en la cruz, del carpintero que fue entregado por sus paisanos a mano de los romanos para que fuese asesinado de esta manera tan brutal. No me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios en contra de la sabiduría, la filosofía, la psicología de este mundo. Cristo no es politiquería ni filosofía terrenal, no es ciencia terrenal, es ciencia de Dios, es la sabiduría de Dios hecha carne, es el evangelio mismo y el hombre natural detesta estas cosas, no puede comprenderlas ni aunque se llame cristiano, de boca para afuera. Puede asistir a una iglesia, puede ser bautizado, puede ser pastor o como quiera llamarse este hombre, pero si no es redimido, odia a los hombres de Dios. Nos detestan, nos persiguen, nos calumnian, nos critican por predicar el evangelio sano, la doctrina sana y bíblica del Señor. La mente natural es irracional. Así es las características del hombre caído, del hombre mundano, del hombre carnal, aun cuando algunos de esos asisten a nuestras iglesias. El apóstol Pablo dice en el versículo 13 que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Mientras que los hombres de Dios, como dice el versículo 12, versículo anterior, padecerán persecución, pero caminarán con Cristo piadosamente en la verdad. Mire el contraste que hace entre los justos de Dios, entre los que quieren caminar en la justicia de Dios y los engañadores. Los engañadores van siempre ilusionando a las personas con sus adulaciones, con sus falsas promesas, con sus falsas enseñanzas, con sus falsas profecías. Pero engañan tanto a los impíos que finalmente ellos mismos caerán en las redes de sus propios engaños. Meterán tantas mentiras a la gente que finalmente ellos mismos son atrapados por sus propias mentiras y ellos llegan a creerse sus propios cuentos, como aquellos predicadores que he escuchado que dicen: me encontré con Jesús hace un año atrás, estaba en un ayuno de 7 días, y Cristo descendió del cielo y llegó a mi habitación y hablamos un buen rato y yo le hice unos cuantos reclamos a él. Y él me dijo: tú eres mi predicador favorito, eres lo mejor que tengo en la tierra, te encomendaré la misión de destruir en los aires a todos los demonios poderosos que están destruyendo a las naciones, tú eres mi favorito para este trabajo. Y el Señor en esa visión me entregó unas credenciales y me envió a una misión y subí al cielo y atrapé al diablo en una red y lo amarré y lo encadené y lo tuve así por 4 días. Y en esos 4 días la tierra tuvo paz, tuvo tranquilidad. Oye, yo no sé de dónde sacan tantos cuentos de Caperucita Roja estos fanfarrones. Yo no sé cómo pueden meterse ellos mismos estas mentiras y engañar al pueblo y a la gente. Y la mayoría de la gente que asiste a las iglesias está siendo engañada por estas cosas. La mitad de los cristianos, quizás más de la mitad, están siendo arrastrados por estas falsas visiones y estas seducciones, porque se nos dice aquí en la palabra que los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo no se ilusiona, ni tampoco nos ilusiona diciéndonos que las iglesias irán de bien en mejor, sino de mal en peor cuando tienen a estos falsos maestros. Pero una cosa les voy a decir: las iglesias sanas, los predicadores sanos, los cristianos sanos, los que aman la palabra y la verdad, no son engañados. No pueden ser engañados. El enemigo intentará engañarnos, seducirnos con sus tentáculos de sus falsas enseñanzas, pero los hijos de Dios tienen los oídos muy atentos a la voz de su pastor, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor, el que dio la vida por sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz, oyen su mandamiento, oyen sus doctrinas, su enseñanza y solo siguen la voz de su pastor llamado Jesucristo. Nosotros no seguimos a personas que están haciendo payasadas, engaños y musarañas en los púlpitos. No somos seguidores de hombres que nos rendimos ante ellos como si fueran dioses. Nosotros seguimos a Cristo, el Hijo de Dios. Él es el camino al Padre. Y no podrán taparnos ni engañarnos con sus seducciones y sus falsas enseñanzas. Por tanto, el Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al discípulo Timoteo y a nosotros también en estas cartas: pero tú persiste en lo que has aprendido, es decir, en la verdad, en lo bíblico. Tienes que mantenerte en esto. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Oye, Timoteo, ¿quién te enseñó a ti? Cuando eras niño te enseñaron tu mamá y tu abuela, Eunice y Loida. Te enseñaron. Ahora, Timoteo, ¿de quién estás aprendiendo? De este siervo de Dios llamado Pablo, el cual te ha enseñado la doctrina y el carácter y la conducta. Entonces le recuerda una y otra vez de dónde él viene, de dónde proviene, y le dice: mantente allí en la verdad y apártate de toda falsa doctrina y falsa profecía. Si tú obedeces las escrituras, las cuales has conocido desde hace tanto tiempo, vas a saber mantenerte en la verdad y no te vas a extraviar detrás de esos sutiles errores perversos. Así de que, como has aprendido la verdad y la enseñanza, te aconsejo que te mantengas allí. Es lo mismo que nosotros decimos a quienes nos escuchan. No deben ustedes seguir cosas extrañas, sino apegarse
a las Sagradas Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos vaya dando la correcta guía y la correcta interpretación, porque las Escrituras se interpretan a sí mismas. No les demos interpretaciones nuestras para desviarnos del camino o desviar a otros. No es lo correcto. Sigamos el camino de la verdad. Le dice en el versículo 15, desde la niñez, Timoteo, tú has aprendido las sagradas escrituras y éstas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así de que es necesario que te mantengas allí, Timoteo, porque desde niño has aprendido. No te apartes de ninguna manera, no olvides lo que aprendiste, has sido moldeado toda tu vida por la palabra del Señor. Así de que debes corregir a todos estos desviados y torcidos y que han arrastrado a tantas personas, si es que Dios a ellos les permite la salvación. Pero tú mantente allí en el buen camino, en buenas obras, en buen testimonio, en fruto, que todos puedan ver en ti el mandamiento del Señor hecho obra. Esto es una regla de oro para todos y tenemos que seguirla. Nosotros también, aunque algunos no aprendimos las escrituras desde niños, pero ya tenemos algunos años en este camino y sería muy tonto, muy irracional de la noche a la mañana cambiar el mensaje de Dios por todos estos modernismos proféticos que ahora hay en las iglesias. Ahora es campaña profética apostólica del internacional y famoso fulano de tal, que cuando habla caen 50 y 100 y 500 al piso y le saca el dinero de su bolsillo. Venga, asista, déjese engañar, déjese persuadir por los tentáculos de Satanás. El hombre más famoso internacional estará con ustedes la próxima semana. Venga y sea estafado. Amados hermanos, no sigan estas absurdas campañas modernas que están engañando a multitudes. Observen quién predica, analicen su conducta, comportamiento, doctrina, toda su vida en todo sentido y entonces escuchen a los hombres de Dios que no son la mayoría. Son muchos, creo que sí, en cierta forma, pero no son la mayoría. La mayoría está en el negocio de la religión y el negocio de las sectas, porque tener una Biblia y hacer una secta, una religión, ahora se ha convertido en un negocio. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, mantén en las escrituras, en la verdad. ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y redarguir y corregir, para instruir en justicia. Dice el siguiente versículo, disculpen, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una descripción maravillosa de lo que es la escritura. Vamos a dejar este versículo tan interesante para la próxima clase porque es necesario detenernos un poquito en lo importante que es la escritura para la vida del creyente y la capacidad que tiene para transformar al más torpe y testarudo hombre irracional en un santo de Dios sabio, camino a la perfección y enderezado de todas las malas obras que practicaba, a convertirse en un hombre de Dios que puede guiar incluso a otros por el camino de la salvación. Hasta la próxima ocasión, por el mismo canal y a la misma hora.